muchachos, unos compañeros de ustedes que no sé qué clase tienen, que termina 11:20, 11:30, me pidieron por eso iniciar 11:30 la clase, así que no hay problema. No hay problema, creo que ustedes tampoco, así que les voy a empezar a compartir pantalla de la unidad 1 que vamos a ver de acuerdo al programa que tiene la materia de resistencia y materiales, 241, y ahorita voy a compartir para que empecemos a ver dónde está esto. Compartir. Ahorita vamos a ver. ¿Soy el único que se le colgó al ingeniero? Sí, parece que sí se le colgó. Sí. Está renegando con internet. ¿Es mi internet o...? Hola. El del No, ingeniero. se le colgó al ingeniero. Ah, ya, gracias. Out. Se fue la red hoy. Bueno, ya estamos de nuevo. Se fue la red, no sé qué pasó, che. Bien, les decía, están viendo compartido, a ver. Aún no, ingeniero. Ratito, ahorita vamos a ver porque hay un problemita acá. Ahora sí, ¿están viendo algo ahí? No, ingeniero. ¿No? No. Bien, voy a compartirles de nuevo porque algo pasó entonces. Bueno, vamos a compartir de nuevo ya. Presentar ahora. Pasa que al cambiar de red capaz que también hemos perdido la primera presentación. A ver, ahora. Ahora sí, ingeniero. Bien. Ahora sí, ingeniero. Listo, chicos, vamos a empezar con esto. Vamos a hacerlo en dos partes la clase de hoy. Después de hablar bastante, unos 5 o 10 minutos de tomar agua y seguimos, digamos, ya, pero no va a ser tampoco un break largo. Ustedes tampoco tienen mucho tiempo, vamos a tratar de optimizar esto. Bien, esta es la parte del primer tema que vamos a ver, que es el objetivo de la materia. En realidad es conocer el comportamiento de los elementos sólidos, conocer los diferentes tipos de solicitación de los materiales, y sobre eso vamos a entrar con algunos conceptos preliminares. ¿Qué es la resistencia de los materiales? Es una rama de la mecánica aplicada que trata del comportamiento de los cuerpos sólidos sometidos a varios tipos de carga. ¿Sí? Varios tipos de carga, ya vamos a ver en el transcurso de la materia. Están las cargas de compresión, de tracción, están las cargas de momento flector, están las cargas axiales, en fin, una serie de cargas que vamos a ir viendo a medida que vaya transcurriendo la materia. El objetivo de la resistencia de los materiales es determinar las tensiones, deformaciones y desplazamientos en estructuras y sus componentes debido a las cargas que actúan sobre ellos. Justamente, nuestro estudio va a significar encontrar estos valores de tensiones, deformaciones y desplazamientos que me permitan a mí la estructura que estoy calculando, considerando, tenga estos valores de deformaciones y desplazamientos dentro de los rangos que me permite el material, ¿no es cierto? Porque el material puede tener también lograr romperse y necesitamos saber su límite elástico, su límite que tiene este material por sus propiedades, para que te pueda resistir lo que estamos haciendo. Todo material se va a deformar, pero tenemos que ver hasta dónde, ¿no? Entonces, todo eso vamos viendo con calma
para cada tipo de solicitación. Vamos a ver cuál es su deformación, si me permite el material, si es acero, si es madera, si es concreto, en fin, vamos a ver qué características tiene cada deformación y obviamente su desplazamiento que pueda tener a consecuencia de esto, ¿sí? Bien, sin el estudio de estas deformaciones, tensiones o desplazamientos, es imposible resolver el problema de suma importancia para el ingeniero y que consiste en hallar las condiciones en las cuales puede tener lugar la falla del elemento o pieza, en su defecto, aquellas condiciones en las que la pieza pueda trabajar sin tal peligro, ¿no? Que es lo que comentaba hace un instante. La resistencia de materiales se ve obligada a deducir las fórmulas principales para el cálculo o introducir una serie de hipótesis y suposiciones para justamente modelar estas ecuaciones, ¿sí? Conceptos fundamentales para empezar con estos temas. Estamos hablando de rigidez, de la propiedad de un elemento de oponerse a las deformaciones. Estabilidad se puede definir como el equilibrio de un elemento, si es estable. Si una variación pequeña de la carga corresponde a una variación pequeña de la deformación. Equilibrio es inestable si un crecimiento limitado de una carga va acompañado de un crecimiento ilimitado de la deformación. La pérdida de estabilidad puede ocurrir para valores de la carga no peligrosos desde el punto de vista de la resistencia o rigidez del elemento. Ya todo esto vamos a ver con una curva característica de cada material, donde vamos a ver su límite elástico, hasta dónde tenemos que trabajar nosotros y a partir de qué valor ya se torna peligroso trabajar a un determinado valor de la curva tensión de formación de cada material. Eso lo vamos a ver con calma. Bien, tenemos algunas definiciones. Una barra es un cuerpo que tiene dos dimensiones pequeñas en comparación con una tercera. Puede ser de sección transversal constante y de eje curvilíneo, como estamos viendo. El eje de la barra es la línea que une los centros de gravedad de sus secciones transversales. Esta es la sección transversal de uno y del otro. Lo que se une es lo que llamamos el eje de la barra. Una placa es un cuerpo delimitado por dos planos a una distancia muy pequeña en comparación con las otras dimensiones. Un bloque es un cuerpo cuyas dimensiones son aproximadamente del mismo orden, ¿no? En forma general, definiciones para trabajar con barra, con bloque, con placa, no hay problema. Y vamos a entrar a unas suposiciones introducidas en resistencia de materiales. ¿Qué significa esto? Se introducen algunas suposiciones respecto a las propiedades del material, a las cargas y al carácter de su interacción con las piezas, para simplificar los cálculos en los problemas de estructuras y máquinas. Justamente acá vamos a hacer una serie de suposiciones para poder nosotros modelar ciertas ecuaciones que nos permitan interactuar y calcular los parámetros que queremos hacer o simplificar los cálculos, ¿no? Primera suposición, vamos a hacer, el material es considerado macizo, no se considera estructura discontinua en la materia, es macizo en todo momento. Segunda suposición, el material de la pieza es homogéneo, con propiedades iguales en todos los puntos. Otra suposición importante. Tercera, el material de la pieza es isótropo, es decir, que sus propiedades son iguales en todas las direcciones, ¿sí? Normalmente nosotros vamos a trabajar, si queremos hablar, en tres direcciones, ¿no? X y Z, y en todas las direcciones nuestro material es isótropo, ¿sí? Otra cuarta suposición, las fuerzas interiores originales que preceden a las cargas son nulas. O sea, no hay unas fuerzas interiores previas a la carga que voy a hacer al material, sino se preceden que son nulas. Quinta suposición, principios de superposición de fuerzas tienen amplio uso en la mecánica técnica en el caso de sólidos indeformables, pero en los sólidos deformables solo es válida cuando se cumplen las siguientes condiciones. Los desplazamientos de ellos puntos de aplicación, está escrito mal los pintos, son puntos. Los desplazamientos de estos puntos de aplicación de la fuerza son pequeñas en comparación con las dimensiones del sólido. Obviamente, todo sólido que tiene solicitado una fuerza no va a tener pues un desplazamiento grande como el tamaño del sólido, sino son muy milimétricos, muy pequeños, ¿no? O sea, son pequeñas con comparación con las dimensiones del sólido. Los desplazamientos que acompañan a las deformaciones dependen linealmente de las cargas. Eso también es característico, es un acompañamiento lineal, ¿no? Y otra secta de suposición, que este teorema lo vamos a ver permanente en todos los
todos los esfuerzos que veamos, el principio de Saint-Venant, valor de las fuerzas interiores en los puntos sólidos suficientemente lejos de los lugares de aplicación de las cargas. Depende muy poco del modo de aplicación de estas cargas. Este principio permite sustituir un sistema de fuerzas por otro estáticamente equivalente, que puede llevar a la simplificación del cálculo. Es lo que más o menos vimos la clase anterior como introducción, cuando hacemos un corte transversal en cualquier lado de la pieza, y el equivalente que tiene que tener del resultante del corte tiene que ser una fuerza, ¿no?, que podemos hacerla justamente equivalente, y normalmente, por lo general, esta fuerza es un equivalente y genera también un momento, porque no siempre es perpendicular al eje ni está en el baricentro, ¿no? Entonces hay que ver que el resultante de esa resultante de fuerzas que está hecho para el corte, tenemos que aplicar este principio de Saint-Venant, que ya lo vamos a aplicar a medida que vayamos viendo, para que vean que es fácil, digamos, no tiene mayor problema. Bueno, fuerzas interiores. En estática se estudió el equilibrio de fuerzas de un cuerpo absolutamente rígido, y como es sabido, en la naturaleza este tipo de fuerzas no existen, ¿sí? Todos los objetos sólidos, bajo la acción de las fuerzas exteriores, se deforman en una u otra medida, es decir, modifican sus dimensiones y su forma, o ambas cosas simultáneamente. Es lo más real, ¿no? La magnitud y el carácter de la deformación está relacionada con la estructura interna de los materiales usados. Las partículas que lo conforman se mantienen en equilibrio debido a las fuerzas que actúan en forma recíproca. Estas fuerzas se denominan fuerzas internas. Por la acción de las fuerzas exteriores sobre un sólido, las distancias entre partículas varían, lo cual origina también un cambio entre fuerzas actuantes sobre las partículas. Para que se pueda expresar numéricamente el grado de efecto de las fuerzas exteriores sobre el elemento deformado, es necesario calcular la magnitud de las fuerzas interiores. Eso es lo que hemos hecho en la otra clase. Vamos a tratar de seguir haciendo esto, porque al final de cuentas nuestro objetivo es ese cálculo de las deformaciones debido justamente a las solicitaciones exteriores, y que se traduce en fuerzas interiores, ¿no? Un cálculo de fuerzas interiores. Para este fin, en resistencia de materiales se utiliza el método de las secciones, que es lo que hemos visto en la clase anterior, que consiste en lo siguiente, ¿no? Tenemos un cuerpo X con fuerzas F1 hasta Fn, un plano donde hacemos el corte respectivo, y obviamente tenemos el corte con un equivalente P para un lado, y obviamente opuesto y idéntico P para el otro lado, debido a las fuerzas internas, debido a las fuerzas externas de un lado del sólido. ¿Cómo hacíamos esto? ¿Se acuerdan? Este P de este lado es el resultante debido a las fuerzas externas debido a este lado, ¿verdad? Y este P es el resultante de fuerzas internas debido a las fuerzas externas del otro lado, del cuerpo cortado, ¿no? En forma genérica, tenemos los tres planos, X y Z, y sobre los tres planos tenemos solicitaciones normales, X y tenemos momentos en cada eje, ¿no? Entonces, dependiendo de la solicitación, si hacemos esta solicitación en este plano, tenemos el esfuerzo normal N, normal acá, y tenemos los esfuerzos tangenciales de Y, B, Z en este lado, ¿sí? Y obviamente los momentos en cada eje, ¿no? De forma genérica. Concepto de tensiones. Tensión es la relación de fuerzas internas por la superficie unitaria de la sección del elemento. Eso es así. Entonces, acá tenemos un delta P, ¿no? En forma genérica, es una resultante delta P de la sección cortada debido a estas fuerzas, digamos, del corte que hemos hecho acá, y el equivalente va a ser un delta P. El delta P lo podemos en nuestras coordenadas cartesianas lo podemos llevar con un ángulo θ, en función del eje X o el eje Y, ¿no es cierto? Una normal y una tangencial. Delta N sería la normal y delta T sería la tangencial a través de este ángulo, ¿no es cierto? Es decir, la dirección de la fuerza P podemos hacerla con la normal al plano, y luego podemos escribir estas ecuaciones, ¿no? Delta N es delta P coseno de θ, y delta T, la tangencial, es delta P seno de θ, ¿no? Eso es trigonometría pura y no hay problema. El límite de las fuerzas internas, estamos hablando de delta P, que en realidad está descompuesto en delta N y delta T, a la superficie delta S se llama tensión.
tensión, cuya dirección y sentido coincide con las mismas de las respectivas fuerzas, pues, ¿no? En unidad de la tensión es expresada en unidades de fuerza por unidad de área, ¿no? La tensión, que vamos a partir de ahora, vamos a llamar tensión, va a ser una expresión de unidad de fuerza por unidad de área, es decir, kp sobre el centímetro cuadrado o newton sobre el milímetro cuadrado. Siempre una unidad de fuerza sobre unidad de área. Ese va a ser el concepto de tensión que vamos a manejar a partir de ahora. La tensión resultante, P, es una tensión que tiene una inclinación cualquiera en relación a la investigada y se la puede sustituir por dos componentes, como estamos viendo, ¿no? Esta resultante P la podemos componer en una normal, que es sigma, y en una tangencial, que es tau. Lo mismo que hemos hecho acá, lo mismo. ¿Ya? Solamente que ahora vamos a tener nombres más específicos de nuestro estudio. La componente normal va a ser sigma y la componente tangencial va a ser tau. ¿Sí? Bien, siempre con un diferencial de área, ¿no? La normal, al plano de la sección, se designa por sigma, ¿no? Y se denomina tensión normal, esfuerzo normal. La situada en el plano de la sección transversal se designa por tau, se denomina tensión tangencial o cortante, como quieran ver. Ya vamos a ver por separado cómo trabajamos con tensiones normales y cómo trabajamos con tensiones tangenciales o cortantes, ¿sí? Vamos a entrar a cada uno, cada movimiento, cada esfuerzo por separado. Bueno, y esto es una matemática de estas ecuaciones, como se dan en forma diferencial. Podemos decir que el P en general es el límite, cuando delta P tiende a S, el límite de delta S tiende a 0, para delta P a delta S se forma el diferencial P a delta S. Y lo mismo podemos hablar ya en sus componentes normales, ¿no? Delta N a delta S cuando el límite de delta S tiende a 0, de delta N a delta S, o tau tangencial cuando delta S también tiende a 0, de delta T sobre delta S. Lo mismo. O en forma, podemos hacer lo mismo, esto es prácticamente lo mismo, delta N sobre delta S, que viene a ser el límite de delta P delta S por el coseno del ángulo, y para la tangencial o el cortante es el límite de delta P sobre delta S por el seno del ángulo, ¿no? Es lo mismo. Que en concreto, de forma vectorial, podemos hablar que sigma es P coseno theta, tau es P seno theta, y obviamente por Pitágoras tenemos nosotros que P es raíz cuadrada de tau al cuadrado más sigma al cuadrado, ¿sí? No hay mayor secreto con estas ecuaciones que son conocidas en todo nuestro estudio de la física, ¿no? Bien, solicitaciones básicas. Sobre la parte separada del cuerpo, actúan, además del sistema de fuerzas exteriores, las fuerzas interiores. ¿Cuáles son ellas? El Px, que viene a ser el esfuerzo normal, el Py, que va a ser el esfuerzo normal tangencial By, el Pz, que viene a ser el Bz, que son estos, ¿no? Y obviamente los momentos en X, momento en Y, momento en Z, en nuestros ejes, ¿sí? Y yo he hecho un corte transversal acá en dirección del eje X, tengo el momento en X, tengo la fuerza normal Px, que vendría a ser N en este caso, y obviamente tengo también en los otros ejes el Py, que viene a ser un By, esfuerzo cortante, y el Pz en la dirección del eje Z vendría a ser el Bz. Y obviamente en cada eje también momento Z, momento Y. Ya vamos a ver cómo afecta cada uno de estos esfuerzos en los respectivos ejes y en la solicitación al problema en sí. Bien. Si actúan más fuerzas o momentos simultáneamente, serán solicitaciones combinadas o compuestas, que es lo que puede ocurrir, lo que ocurre normalmente. Si solo actúa una de las 6 fuerzas interiores, la solicitación será simple. No, esa palabra no la leo, por favor. Será solicitación simple, ¿ya? Mal escrito nomás. Bien, tracción, compresión pura, en líneas generales. Esto va a ser un tema aparte. Tracción, compresión pura es un tema aparte que lo vamos a ver en otro, es un tema aparte después de esto, lo mismo que esfuerzo de corte es un tema aparte, pero sí vamos a entrar a ver un poco en líneas generales en qué consiste esto. Tracción, compresión pura. De tracción o compresión pura se habla si de todas las componentes de fuerzas y momentos actúa solamente la fuerza axial X, no hay más, solamente normal, directamente perpendicular al eje X y a la fuerza normal P. Solamente en ese caso, solamente es tracción. Tracción, si va a estar en dirección del eje X y tirando para afuera, o compresión en la misma dirección, pero para adentro, que sería este caso, ¿no es cierto? Si la tracción
Extracción si la fuerza N actúa hacia afuera, como estamos viendo acá, y compresión si actúa para allá adentro, siempre dirigida sobre el eje de la pieza, ¿no? Si no, ya no es extracción ni compresión pura, ¿no? Siempre sobre el eje de la pieza. Entonces acá, en líneas generales, podemos ver que una tracción F, el rato tracción, porque deforma un poco esto, como que acaba de haber un delta L adicional para la deformación, o una compresión de un delta L que la pieza va, de acuerdo a sus propiedades, va a ser comprimida o va a ser traccionada, ¿no? Alargada o comprimida, ¿no? Deslizamiento puro, que es otro tema que vamos a ver también aparte, ¿no? Deslizamiento puro, hablamos de deslizamiento puro cuando en el plano de corte, que siempre estamos viendo, actúa solamente las componentes cortantes, es decir, PX, bueno, PY o PZ, cualquiera de los dos. En este caso solo actúa PY, o en este caso acá solo actúa PZ. Solamente hay esfuerzo cortante puro, en dirección de un solo eje. En este caso PZ, o acá PY. ¿Sí? Cualquiera de las dos cosas. Las fuerzas cortantes, la fuerza cortante resultante en el plano phi, que es este, está dado por la suma geométrica de estas dos componentes, ¿no? PY en este caso, o PZ para este caso. No hay problema, ¿sí? Torsión pura. También es un tema aparte que vamos a entrar por detalle a trabajar con cada una de estas. Primero vamos a trabajar con tracción, un tema aparte. Vamos a ver todas las solicitaciones de tracción, compresión que pueda haber. Vamos a trabajar otro tema aparte con un deslizamiento puro. También es otro tema aparte. Y vamos a ver también otro tema aparte, torsión pura, ¿no? La torsión pura la representamos en el plano phi. Si de todas las componentes posibles actúa solamente el momento mx, en este caso estamos viendo, en este caso, que es igual al momento mi, y actúa la sección transversal según esta figura. Es decir, este momento que actúa solamente en el eje x es equivalente a hablar en un plano con un emportamiento de una viga, es un plano, un momento que, pues horario o antihorario, que lo hace girar a este emportamiento, ¿no? La pieza lo hace girar y hay un deslizamiento, hay una deformación angular que lo vamos a estudiar cuando veamos este momento puro. Pero este momento que es equivalente, digamos, en este eje, este es un momento como que, si ustedes se fijan, este momento hace girar la pieza circular, ¿no es cierto? Hace girar en un lado, ya sea horario o antihorario, y eso va a provocar una deformación angular que va a ser sujeto de estudio más minucioso en el tema que corresponda, ¿sí? Bien, flexión pura. De flexión pura, de flexión simple o pura, se habla, este es otro tema aparte también, se habla cuando el plano phi actúa solamente o el momento Z o el momento Z, o en su caso ambas componentes simultáneamente. En tal caso se trata de flexión oblicua cuando actúan las dos. Pero si solamente actúa una por cada una, acá podemos hablar un momento MZ, o acá momento MY, o en caso que actúa las dos, podemos hablar de momento de flexión oblicua, que son las dos cosas juntas, digamos, ¿no? Eso también ya lo vamos a ver cuando apliquemos, en este caso, hay una flexión, porque el rato esta pieza va a deslizarse para acá, por lo tanto va a tener una flexión, ¿no es cierto? Ya lo vamos a analizar en su momento, cuando entremos tema por tema, de flexión pura también, en qué consiste estas solicitaciones. Flexión pura, torsión pura, deslizamiento puro, tracción, compresión pura. Y obviamente vamos a ver también cuando hay combinación de estos, ¿no? Eso es estudio de tema por tema. Bien. Vamos a hacer a continuación acá, yo los he preparado unos problemas. Vamos a empezar de los más básicos, estabilidad, y vamos a ver los problemas a los que nos vamos a ver en el transcurso de estudio de estos temas. Vamos a ver qué problemitas se nos pueden dar, cómo se nos puede presentar, para que tengamos la magnitud, la idea de con los problemas que nos vamos a encontrar, ¿sí? Con los problemas que nos vamos a encontrar. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño, vamos a hacer estos problemitas que son muy simples, como recordando estabilidad estática, para que vean que vamos a ir recordando de a poquito. Obviamente, terminando la clase, toda esta clase, yo les voy a pasar este PDF para que lo tengan como recordatorio y bueno, para que repasen y tengan esto en su apunta, digamos, ¿no? Normalmente
Este apunte el año pasado ya lo había creado, lo armé para esto justamente, y a partir del siguiente tema ya tiene unas incorporaciones nuevas que estamos, a medida que vamos leyendo más, pues vamos incorporando algunas cosas que hacen falta, así que cada vez vamos a ir completándolo a medida que vamos necesitando. Pero yo le voy a pasar, ni bien tengamos todo, terminamos la clase, esto lo van a tener en su PDF, que lo van a tener para guardarlo, ¿ya? Bien, fíjense este problema que es súper sencillo, pero es bueno recordarlo, cómo se trabaja con esto. Calcular el momento total efectuado por las fuerzas de la figura sobre el punto A, ¿no? Para estos casos, es importante considerar que la línea de acción de la fuerza debe ser siempre perpendicular a la distancia del punto que se está considerando. Para el momento tiene que ser distancia de fuerza por la distancia perpendicular, no hay otra, digamos, ¿no? Vamos a considerar negativo cuando sea horario y positivo antihorario, ¿sí? El concepto de momento es fuerza por distancia. Entonces, vamos a ver sobre el punto A qué fuerzas generan momento. Y las que no generan, no hay momento. Por ejemplo, 4 newtons es una línea de fuerza, la línea de acción de la fuerza 4 es por acá, y su perpendicular es esta. Por lo tanto, hay 4 por 40, en sentido antihorario negativo sería, ¿no? Suma de momentos en A, lo primero que hacemos es, partimos con el 8. El 8 es un momento, línea de acción de 8 es esta, ¿no? Y su perpendicular es esta, por lo tanto, 8 por 20. ¿Qué sentido es el sentido antihorario? Positivo. Bien, vamos con 6. Su línea de acción de 6 es esta. Por su brazo, que es 40, también sentido antihorario positivo. 6n por 40. Y esta que hace 4 newtons, su línea de acción, por su distancia que es 40, esta sería el sentido horario, sería negativo. Por lo tanto, la suma son 3 fuerzas que intervienen con momento respecto al punto A, que sería la suma de todas estas, newton por centímetro el momento. Por lo tanto, el momento en A, debido a todas estas fuerzas, tendría que ser 240 newtons por centímetro, ¿sí? Un problemita sencillo de aplicación de momento, nada más. Veamos este otro problema que también de estática bastante sencillo y fácil de resolver. Por ejemplo, calcular las tensiones T sub A y T sub B para el sistema mostrado en esta figura. Estos son problemas de física 1 prácticamente, pero como recordación y como inicio de todo esto nos va a servir. El diagrama de cuerpo libre, tengo el peso respectivo, T sub A, T sub B, con los ángulos respectivos, ¿no? 60, 30 grados. Acá descompongo las T, A y T sub B en X y en Y. Aquí está, coseno de 60, seno de 60, el T sub B lo mismo, ¿no? Coseno de 30, seno de 30, tengo los valores T sub A 0,5, T sub A 0,8, T sub B 0,8, T sub B 0,5, ¿sí? ¿Cómo se considera en equilibrio esto? Suma de fuerza en X igual a 0, por lo tanto en X tengo simplemente T sub X menos T sub X, que queda igual a 0, por lo tanto T sub X igual a T sub X. Esto igual, reemplazo cuánto vale T sub X, que vendría a ser TB por 0,8, y igual a T sub X, que vendría a ser TA por 0,5, ¿sí? De acá yo puedo sacar que T sub B, despejo T sub B, T sub A por 0,5 sobre 0,8 me sale la ecuación 1, T sub B es 0,62 por TA. ¿Qué otra ecuación de equilibrio dispongo? En el otro eje, el eje Y, suma de fuerzas en X igual a 0, y he sacado la ecuación 1, y con suma de fuerzas igual a 0 en Y, saco la ecuación 2. ¿Qué tengo acá? Tengo para arriba positivo, T sub Y más T sub Y, menos el peso, igual a 0. Reemplazo T sub Y por estos valores, T sub A 0,8 más, aquí hay algo raro, este más, aquí está mal esto. Aquí es esto, aquí vamos a arreglar esto un poquito, aquí es signo más, ¿no? Más, ¿no? Entonces sumamos, igual hay el peso, esto es T sub A 8 por T sub B 0,5 igual a 20, me queda ecuación 2. Ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, lo que puedo hacer es reemplazar T sub B en ecuación 2 y me sale T sub A, como dice acá, 1 en 2, reemplazo, trabajo y tengo T sub A vale 18 newtons. Si tengo T sub A acá, ya puedo obtener T sub B, por lo tanto el T sub B me sale
11,6 newtons, ¿sí? Como una conclusión de este sistemita de equilibrio, podemos decir que si tengo un sistema X cualquiera de estos tipos, yo puedo señalar que a mayor tensión, mayor ángulo. Esa es una conclusión que podemos sacar de todo esto que estamos viendo acá. Mayor tensión va a haber cuando tenga mayor ángulo. O sea, si T1 es mayor cuando tenga mayor ángulo, ¿no? Esa es la forma de conclusión que sacamos de este pequeño problema que hemos hecho. Ya, cuando me diga tendrá mayor tensión, ¿cuál tendrá mayor tensión? El que tenga mayor ángulo. Eso se comprueba acá y se lo puede comprobar, ¿no? Eso. Bien, a mayor ángulo, mayor tensión. Veamos otro problemita ya un poquito más, cada vez vamos a irlo, no complicando, pero sí lo vamos a ir mejorando para que tengamos mejor conocimiento de todas estas. Por ejemplo, acá, calcular el peso máximo, este peso máximo, que tendría que ser este de acá, ¿no? Que puede soportar la estructura de la figura, si la tensión máxima que puede soportar la cuerda, esta cuerda, superior es de 1000 kilogramos de fuerza, ¿no? O sea, la cuerda no puede soportar más de 1000, ¿no? Y la máxima compresión que tiene este puntal es de 2000 kilogramos de fuerza. Por lo tanto, aquí tengo dos limitantes, ¿no? Esta cuerda no puede pasar de 1000 y la resistencia de compresión que yo con este peso aprieto acá al puntal no puede ser mayor de 2000. Pasan esos valores, se me rompe la cuerda o se me rompe el puntal, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que considerar estas situaciones para calcular este pequeño problema que me está pidiendo qué peso debería soportar esta estructura bajo estas condiciones. No puede pasar 2000 de este puntal en la compresión y esta cuerda no puede tirar más de 1000 kilogramos de fuerza. Entonces, bajo esas condiciones, tengo que ver cómo calculo esto, que en un diagrama de cuerpo libre, estamos hablando del peso respectivo, el puntal comprime para acá, las reacciones para este lado, que sería esta R, y la cuerda, obviamente, tiene esta T para acá, ¿no? Y los ángulos, aquí está, 30 grados, viene a ser acá 30 grados, y obviamente este de 60, de 45 grados, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de resolver este problemita para ver qué nos da y cómo cumplimos las condiciones que me genera este problema, que me diga que no pase de 1000 kilogramos la cuerda, su tracción, y la compresión de este puntal no pase de 2000 porque se van a romper. Bien, ¿qué hacemos? Primero, hacemos lo que tenemos acá matemáticamente en la vista. ¿Qué hacemos? Descomponemos en X, en Y, R, Y, Rx, RY. Tenemos estos valores. Tx, Ty también, podemos hacer lo mismo. Tenemos esto. Podemos hacer suma en equilibrio esto. Podemos hacer suma de fuerzas en X igual, Y igual a 0. Por lo tanto, tengo esto. RY más TY menos W igual a 0. Significa que W es igual a la suma de la RY más TY. Bien. Eso podemos hacerlo. W es igual. RY vendría a ser R0 de 45 más TY vendría a ser T seno de 30. Reemplazando estos valores, ¿cómo reemplazo? Yo sé que R podría ser 2000, ¿está bien? El R podría ser 2000, porque estoy diciendo que no pase 2000, pongo 2000, más 0,7, y el T, ¿cuánto podría ser? 1000, ¿no es cierto? Tengo un valor de referencia, a ver qué pasa. Vamos a ver que el peso debería ser 1900, ¿sí? Si yo pongo inicialmente los valores que tengo de referencia, 1000 para acá, para T, y 2000 para la compresión R, yo tendría que R acá es 2000 y T es 1000, tendría un valor del peso de 1900. Vamos a ver qué hemos hecho, qué pasa. Bien, si R es 2000, suma de fuerzas en X, ¿qué me queda? Rx menos Tx igual a 0. Por lo tanto, R por 0,7 igual a T por 0,8, tengo que T vale 1750. Por lo tanto, T es 1750, está sobrepasando su máximo valor, que es 1000. Por lo tanto, no puedo tomar R 2000. Ahí estamos mal, ¿verdad? Veamos la otra opción. Si T es 1000, el otro limitante, Rx siempre en el Rx igual a Tx, Rx igual a Tx, obtengo este valor. Obtengo que R es igual a 1142. Por lo tanto, ¿cuál es mi condición del problema? Que T valga 1000 para que sí el R valga 1142 y ninguno de los dos se sale de los valores. Por lo tanto, con este valor es el que vamos a ver que T hace la máxima y R soporta, ¿sí? Porque en este caso T hace la máxima y R soporta. Bien.
Entonces, esto es una idea de cómo vamos a ir trabajando estos problemas ya con cierto criterio ingenieril para esta cosa, ¿no? Bien, les pido 5 minutitos para tomar un poquito de agua, chicos, y seguimos, por favor, ya. Ya los damos enseguida, 5 minutos. Listo, ingeniero. Ingeniero. Está bien, ingeniero. Listo.